Bueno, bienvenidos. Esta es la sesión número 5. Ya sé que dice módulo 4, pero bueno, originalmente estaban diseñados para sesiones de 2 horas y hemos estado en sesiones de hora y media. Entonces, pues, se ha ido alargando un poquitín. Pero en fin, em, ya llevamos un camino recorrido. En la primera sesión hablamos sobre el ser humano, primer módulo. Y el concepto más importante es el de naturaleza, más específicamente naturaleza humana. En el segundo módulo hablamos sobre qué cosa es el derecho y ahí los dos conceptos más importantes son el de analogía y el de la noción de la cosa justa, que en el derecho la cosa justa, que es la cosa que pertenece a cada quien, el bien que es propio de cada quien, es el que determina el resto de los significados de la palabra derecho y dependen de él y vemos distintas características. Luego hablamos sobre el módulo 3, hablamos sobre los derechos humanos. Vimos que tienen distinta jerarquía, que están basados en la naturaleza humana, que el más importante es el derecho a la propia existencia, al propio ser, y que mientras más los derechos se refieran a las cosas exteriores, son menos absolutos, pero mientras más se refieren a la persona, son más absolutos. Y bueno. Finalmente ya nos tocará hablar un poquito sobre las cuestiones legales. La mayoría de los cursos sobre derechos humanos comienzan con esto que nosotros estamos dejando para el final. Y dicen, la Revolución Francesa dijo esto, o la ONU dice esto, y por lo tanto, y nosotros no. Nosotros fuimos a lo que es el mismo ser humano, y ya que tenemos una idea que espero yo esté un poquito más clara del ser humano, del derecho y de aquello que el ser humano tiene derecho por naturaleza y que lo podamos distinguir de pues meros caprichos o propaganda o manipulación. Entonces ya podemos entrar al tema de las declaraciones, de las leyes, de los organismos, etcétera. Bueno, hasta aquí preguntas. Bien, vamos a, les pongo esta pequeña imagen. Está Mafalda explicándole al mundo que, bueno, estos derechos, ahora sí a respetarlos, no vaya a ser que pase como con los 10 mandamientos. Bien. Y aquí el tema a reflexionar es que el ser humano se ha preocupado por la justicia desde el principio y se sigue preocupando y se preocupará hasta el final. Vamos a ver, el primer tema que vamos a hablar es la importancia de reflejar los derechos humanos en la ley escrita, es decir, en las leyes de los hombres. El segundo tema es los distintos ámbitos del derecho positivo, porque hay de leyes a leyes, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia de la positivación de los derechos humanos. Vamos a hablar de los organismos internacionales, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos también. Y bueno, y un poquito de qué hacer. Esta va a ser nuestra conclusión. Em, bueno, importancia de reflejar los derechos humanos en las leyes. Aquí el tema es que la ley tiene varias funciones. No es nada más castigar al que se porta mal. Tiene tres funciones. La primera de ellas es una función pedagógica, es decir, la ley escrita educa a la población sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Muchas personas ajustan su criterio moral, su criterio sobre la bondad y la maldad de la conducta con aquello que es legal
o es ilegal. Entonces dicen, si la ley lo permite, es bueno, y si la ley lo prohíbe, es malo. ¿Sale? Entonces, esa es una primera función de la ley, orientar la razón acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Una segunda función de la ley es la función preventiva. Al estar algo en la ley y tener una sanción de por medio, bueno, pues previene a las personas para que no intenten eh, hacer cosas que no deben. Ya la pura enunciación, aunque no tuviera sanción, como es el caso de algunas leyes, ya da una orientación en el aprendizaje. Pero una segunda eh, función permite pues que las personas piensen dos veces antes de cometer algún ilícito, o faltar a la ley, porque si no, pues tendrán un castigo. Y una tercera función es correctiva. Si la persona no aprendió, no le sirvió de advertencia y falta la ley, entonces viene un juicio y viene una sanción para de alguna manera remediar o restablecer la justicia hasta donde se pueda. Hay veces que no se puede remediar, pero por lo menos que no se quede así impune el crimen, pues porque eso también permite que las funciones pedagógica y preventiva estén reforzadas. Ahí donde no se castiga el criminal agarra valor y sigue cometiendo delitos. Y ahí donde sí se le castiga, dicen, bueno, mejor aquí no. ¿Sí me explico? Y bueno, hasta aquí preguntas. Bien. Entonces, por ejemplo, nada más como para citarles algo, la mal llamada interrupción legal del embarazo, que en realidad es terminación violenta del embarazo, se busca que esté en la ley precisamente para utilizar un mecanismo pedagógico de propaganda para convencer a la población de que se trata de algo bueno, que es un derecho humano. Ya vimos que no puede ser porque su ejercicio significa la negación del más básico y primordial de todos los derechos, entonces no puede ser un derecho. Pero bueno, eh, muchas veces, muchas personas buscan que las cosas estén en la ley, no tanto para que haya castigos o no, a veces sí, a veces no, pero para orientar la mente de las personas y que digan, ah, esto es lo correcto, cuando en realidad se trata de la visión filosófica o ideológica del que gobierna. Ahora, cuando es una ley que va conforme con la naturaleza humana, que respeta las características del ser humano, bueno, pues qué mejor que sea, que eduque sobre el ser humano, que prevenga que se le haga daño al ser humano y cuando se le hace daño, bueno, que haya alguna sanción, alguna corrección. Entonces, aquí el tema importante es este. Los derechos humanos, siendo de todas las personas, necesitan la protección legal. ¿Para qué? ¿Para que sean verdaderos derechos? No. Para garantizar su vigencia efectiva mediante la educación, la prevención y la sanción a sus posibles violaciones. Entonces, los derechos humanos, siendo verdaderos derechos y de todas las personas, necesitan protección legal para garantizar su vigencia efectiva mediante educación, prevención y sanción. ¿Hasta aquí preguntas? No, Eh, todo claro. Perfecto, perfecto. Igual entiendo que algunos están durmiendo niños y quien no pueda desconectar su micrófono, igual puede escribirlo en el chat. Y quien sí, me ayudarían a no sentirme como Juan el Bautista, que es una voz que clama en el desierto. Bueno, vamos a la que sigue. Ámbitos del derecho positivo. El derecho positivo dijimos que la palabra positivo viene de poner, de algo puesto. Es decir,
aquel derecho que surge del acuerdo de la voluntad humana, sea a través del legislador o mediante acuerdos de contrato o acuerdos informales. Pero vamos a ver el derecho positivo en el sentido de las leyes de una población. La extensión en la aplicación de una ley, vamos a ver desde lo más pequeño hasta lo más grande. La primera es la moral personal. Esta como tal, bueno, es personal y el juicio es la propia conciencia. Como tal, es una ley, pero no es una ley positiva, es una ley personal, es una ley natural escrita en la conciencia y que se descubre al contemplar la verdad del ser humano. Pero vamos, es el ámbito más pequeño, lo que cada quien tiene como persona. Y sobre eh, este conocimiento moral, uno puede tener además sus propias reglas para sí mismo, que son simplemente para concretar ciertas metas, y esas son cambiantes, mientras que los principios morales permanecen. Pero, en fin, las costumbres son leyes no escritas de una comunidad, y ahí el mecanismo es la censura social. Por ejemplo, las normas de urbanidad y en general de educación, que tienen mucho que ver con la forma de comer, la forma de hablar, la forma de vestirse, la manera de oler, etcétera, que tienen como finalidad hacer la convivencia más amigable y que su sanción simplemente es social en el sentido de que quienes no cumplen estas normas, pues no son personas agradables, pero vamos, no es un castigo que vaya más allá de, de eso. Por otro lado, están las leyes locales de una ciudad, leyes y reglamentos que la sanciona la autoridad local. Estos tienen distintos nombres dependiendo de la ciudad y del país. Están a nivel nacional los mismos reglamentos, leyes secundarias y finalmente la Constitución, que es la ley máxima de ese país. Y el ámbito, bueno, cubre el país. Finalmente, en el ámbito internacional están los tratados, los convenios, las declaraciones, etcétera, que rigen a varios países. Entonces tenemos estos 5 ámbitos que van cubriendo desde lo más individual hasta eh, una multitud de naciones. Ahora, en el ámbito internacional, porque es donde nos vamos a concentrar ahora, en materia de derechos humanos, tenemos diversos grados de obligatoriedad. Esto es importante porque, vamos a verlo más adelante, que a veces algo que no es obligatorio lo quieren hacer pasar por obligatorio y algo que es obligatorio quieren hacerlo pasar por no obligatorio. Por eso es importante esto. Tenemos, en primer lugar, declaraciones. Estas sirven como inspiración, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Esto es muy importante, pero no es obligatorio. Sin embargo, por el lugar que ocupa en la conciencia y en la historia de las Naciones Unidas, en cierta manera, tiene una gran fuerza moral, y esa fuerza moral es eficaz, aunque no involucre sanciones o castigos. Pero hay otras declaraciones que han aparecido por aquí, por allá, y sencillamente son eso, declaraciones que sirven como inspiración, como criterio o como guía. Algunas de esas declaraciones son de pequeños grupos que ni siquiera son representativos de los países, simplemente son grupos que piensan de cierta manera. Ejemplo, la Declaración de Principios de Yogyakarta, donde se mencionan pues todos los derechos LGBTQ, todas las letras que se imaginan, ¿vale? Es un grupo de personas que sin tener la representación de los países simplemente se reunieron y dijeron, esta es la declaración. Y no es obligatoria, y sin embargo andan promoviéndola como si lo fuera. Por otro lado, tenemos recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Una opinión calificada sobre un tema que conviene tomarla en cuenta, aunque no es obligatoria. ¿Qué quiere decir calificada?
que normalmente es un funcionario o el encargado o el organismo encargado de vigilar un tratado y su cumplimiento. Entonces tiene cierto peso. Y sin embargo, no es como tal obligatoria, aunque algunos países la dan por buena y entonces ejercen presión, etcétera, etcétera. Pero como tal, no es obligatoria, simplemente recomiendan. Y finalmente tenemos el tratado vinculante. Un tratado vinculante es aquel que obliga bajo sanción a su cumplimiento. Entonces, hay que distinguir, porque lo que realmente obliga son los tratados vinculantes. Lo demás no obliga, ¿vale? Hasta aquí preguntas. En un rato más vamos a ver algunos ejemplos para que quede esto más claro. Un poquito de historia. Esta parte es la que comentaba la vez pasada, que la voy a ir pasando más o menos rápido para, eh, para que no sea tiempo de los demás. Pero es importante conocerla. Aquí la parte importante es, mientras en- es una opinión muy común, muy extendida que los derechos humanos comienzan con después de la Segunda Guerra Mundial o bien después de la Revolución Francesa y que antes no había derechos humanos o que no estaban reconocidos. La verdad es que el ser humano ha buscado proteger los derechos humanos desde siempre, a lo mejor con otros términos, con otras palabras, pero desde que tenemos registro de la historia, existe un esfuerzo por protegerlos. Entonces, y simplemente es que mediante las leyes se busque una conducta racional y respetuosa de los seres humanos, contraria a la ley de la selva, donde el más fuerte es el que impone su voluntad porque puede. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Antigua, como digo, de Hammurabi, la, la ley de Moisés o el derecho romano, nada más por mencionar algunos. En la Edad Media tenemos las leyes de Brampton, el Consejo de Castilla y la Carta de Andreas. Igualmente, muchas de estas son limitaciones al poder del gobernante en favor de los súbditos, además de la buena conducta entre los súbditos. En el Renacimiento, las más importantes son las leyes de Indias, que dieron origen después al derecho internacional, y esto es siglos antes de la Revolución Francesa. Lo mismo los esfuerzos por por un lado, por la erradicación de la esclavitud y por otro lado, empezar a darle más estructura a algo que ya se tenía, que era el derecho de gentes, es decir, el derecho, lo que llamaríamos hoy derecho internacional, pero darle una mayor madurez ante el nuevo contexto en, por ejemplo, de algunos países que conquistaban otros y tenían derechos, si no, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la Edad Moderna tenemos en Estados Unidos la Declaración de Virginia, la Declaración de Independencia y posteriormente la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas. También en la Edad Moderna tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Y bueno, en esta época tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero les quiero mostrar dos pactos que son vinculantes muy importantes. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué son importantes? Porque estos dos, además de que son obligatorios para los países que los firman, incluyen el derecho a la vida, desde la concepción a la muerte natural, la definición del matrimonio como unión entre hombre y mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores, incluidos los valores religiosos, por ponerles algunos ejemplos. Y esto es importante, ¿por qué?
porque en México, desde el 11 de junio del 2011, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México tienen rango constitucional. Esta es la parte importante. Otra vez, desde el 11 de junio de 2011, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México tienen rango constitucional. Y eso incluye el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El único asunto es hacerlos valer. Eso como que parece que cada vez cuesta más trabajo, pero al menos ahí están. Entonces es cosa de hacerlos valer. Hasta ahorita México no ha firmado, creo yo, ningún tratado vinculante que sea contrario a la dignidad humana. Algunos tienen un lenguaje medio polémico, pero en cuanto a tratados vinculantes, creo, tengo mis reservas de un tratado de la Organización de Estados Americanos del 2017. Tengo mis dudas sobre ese. Pero todo lo demás, en México, de acuerdo a los tratados internacionales, realmente el ejercicio práctico no está cumpliéndose estos tratados y están llevando las agendas que están promoviendo en el progresismo son inconstitucionales, así de simple. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer sobre eso. Ahora, ¿hasta aquí preguntas? Bien. No, Resu- todo claro, Gus. Resumiendo, en todas las épocas se ha buscado que codificar en leyes la conducta racional y respetuosa de los seres humanos. No es algo que apareció de repente. Ha estado siempre. También ha estado siempre que las personas no han respetado los derechos humanos. Eso también ha sido desde siempre. En eso no hay mucha novedad. Ahora vamos a hablar un poquito de los organismos internacionales. Desde este aspecto, son como dos caras de una moneda. Tenemos un lado luminoso y un lado oscuro. Y vamos a tratar de comentar sobre ellos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos confluyeron tres corrientes: el derecho natural, el positivismo y el marxismo. El derecho natural es lo que hemos estado explicando en estas sesiones. El positivismo es el que dice que una ley es justa bueno, más bien dicen que fuera de la ley escrita no hay nada, no hay derecho, no hay nada. Por lo tanto, hay que enfocarse en el derecho escrito. Y si el derecho escrito lo manda, hay que cumplirlo. Y por su lado, el marxismo, en sus distintas variantes, dicen que los derechos no son otra cosa que la reivindicación de movimientos sociales. Si un movimiento social apadrinado por ellos logra que se reconozca en la ley ciertas cuestiones, eso es derecho humano. Por supuesto, si no están apadrinados por ellos, no cuenta. En su lógica de ellos, eso sería una regresión, ir contra los derechos humanos, porque quien define qué es derecho y qué no son los movimientos patrocinados por los marxistas. Esa es su manera de pensar. Entonces, esas tres corrientes están metidas dentro de esta Declaración de Derechos Humanos. Entonces, eso lo hace un poquito como un Frankenstein. En el momento de la declaración como tal, la que se impuso con más fuerza es el derecho natural. Y se puede revisar a través de los artículos una estructura de relación del ser humano consigo mismo, del ser humano con sus semejantes, del ser humano con, con el mundo material y del ser humano y su religiosidad. ¿A qué le suena eso? ¿No le suena a a la primera sesión donde hablamos del ser humano que es corpóreo material, que es sociable,
que es inteligente y tiene voluntad y que es abierto a la trascendencia. O traducido de otra manera, esta declaración cuando hace esas relaciones es como si estuviera de alguna manera restaurando el tejido que se rompió al comienzo y que viene relatado en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando al comer el fruto prohibido, Adán rompe su relación con Dios, con su prójimo, consigo mismo y con la creación. Entonces, de alguna manera, en esto se impuso el derecho natural, pero en la estructuración de la ONU y luego en la incorporación de países y oficinas y demás, se impusieron el positivismo y el marxismo. Y eso lo hace un poquito como medio Frankenstein. Bien, la ONU se formó con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Al margen de su calidad ética, léase, la Unión Soviética y sus satélites estaban ahí, que por cierto no firmaron en su momento la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ni la Unión Soviética, ni los países controlados por la Unión Soviética, ni Arabia Saudita. Entonces, eso también es un indicador. Ahora, la ONU necesita financiamiento. ¿Por qué? Porque tiene distintas especializaciones, tiene distintos tratados, tiene que ver que se cumplan, se necesitan fuerzas de paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién la financia? La gente que está ahí no trabaja de gratis. La financian los propios países. Ahora, no sé si se han puesto a pensar, si comparamos, por ejemplo, a Canadá o a Alemania con Kenia o Nigeria, ¿quién podrá financiar mejor la ONU? ¿Cómo ven? ¿Quién da más dinero a la ONU? El ¿Tanzania que más tiene, o Noruega? Sí, el problema es ese. El que más tiene es el que financia más y entonces aquí entró en un proceso de descomposición porque algunos empezaron a sentirse con el derecho de decirle a la ONU cómo tenía que comportarse y cómo lo hicieron a través de el financiamiento o retirar el financiamiento y de pedir que se colocara a ciertas personas. En la ONU hay dos estructuras. En realidad hay más, pero las dos más importantes son estas. La Asamblea de Naciones, que es esa gran reunión de países donde eh, pues discuten y votan resoluciones. Y por otro lado, los organismos que vigilan e interpretan los tratados. Entonces, cuando se hace un tratado, en la Asamblea de Naciones se vota por ese tratado. Y ya que se votó y que se aprobó, hay un proceso de ratificación que tiene que hacer cada país con sus propios gobiernos. Pero primero se tiene que votar en esa asamblea por los representantes de los países. Y después sale un tratado, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos. Entonces surge un organismo, una oficina encargada de vigilar que se cumpla el tratado y de interpretarlo. Entonces, de un lado tienes la asamblea que votó el contenido del tratado y del otro lado tienes el grupo de burócratas que se encargan de vigilar que se cumpla el tratado. El problema es este, estas burocracias son más fáciles de manipular. ¿Por qué? Porque se les puede meter gente ahí adentro, se les puede financiar o retirar el financiamiento. Y dos ejemplos son, el primero es el de la CEDAW, que es de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y por otro lado el Consejo de Población de la ONU. Dos organismos burocráticos que no tienen autoridad para decir, eh, para crear derechos, vamos a decirlo así, o para reconocer derechos en el ámbito internacional, sino que su misión, su encargo para el que se formaron, es el de vigilar los tratados existentes
y una serie de metas previamente acordadas por la Asamblea de Naciones. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están reinterpretando los tratados y reinterpretando y se están saliendo de la misión que se les encargó para llevar a cabo su propia agenda y decir, ah, pues soy la CEDAW y como yo vigilo el tratado, yo digo que tú debes de despenalizar el aborto. Oye, pero no viene el tratado, no importa, soy la CEDAW y ahora así lo interpreto. ¿Sí me explico? Esa es un poquito la lógica que manejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los países dicen, ah, si lo dice la ONU, si lo dice alguno de estas burocracias, de estos organismos, entonces hay que hacerlo, es obligatorio. Pero no, no es cierto. Uno lo que tiene que hacer es ir al tratado y ver lo que dice y interpretarlo en el sentido original en que lo redactaron. ¿Por qué? Porque de aquí vienen muchas falsas obligaciones. Y luego, como se hace costumbre y ya todo el mundo se tomó el pelo, pues creen que hay que hacerlo y no. Entonces, aquí es donde hay que decir alto, 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 espérate. Vamos a ver qué dice el tratado y qué quisieron decir los que los redactaron. Y entonces, pues, ahí es donde se les puede parar los pies muchas veces. Nada más que, ¿qué es lo que ocurre? Que los gobernantes o no saben o se hacen los que no saben. Pero nosotros, pues, tenemos que decírselos con más claridad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que surgen por este mecanismo de estos organismos falsos derechos y en cambio van negando los verdaderos. Y esto lo hacen mucho haciendo que importe más el sentimiento que la realidad. Ahorita vemos algunos ejemplos, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ¿Ya los aburrí? No, no, yo nada más, pues no es una pregunta, es como un comentario de esto último Sí. que, que escribiste, que bueno, que dice aquí, pues, pues sí, se van por los sentimientos y es más fácil a lo mejor manipular a las personas si le llegas sentimentalmente, ¿no? Ujú. Es correcto, es correcto. Ay, ¿por qué? Porque hay que esterilizar a las mujeres de no sé qué país, porque hay mucha pobreza y demás. Bueno, porque Ujú. si traen niños al mundo, entonces no van a tener para darles de comer y así podemos sacar muchos ejemplos. Es correcto, es correcto. Entonces, y aparte, como lo hacen a nombre de la ONU, todo el mundo, oh, sí, es que la ONU lo dijo. No, no, no. Entonces hay que hacerles caso. Bueno, vamos a poner un ejemplo, que es el de la perspectiva de género. Vamos a pensar tantito, ¿cómo debería de ser? Nosotros ubicamos en el ser humano una dimensión corporal y biológica que nos habla del sexo, hombre o mujer, ¿vale? Cromosomas de cierta manera o de otra manera. Luego hay una dimensión afectiva y psicológica, que es la sexualidad. Yo hablo como hombre, pienso como hombre, me expreso como hombre, siento como hombre, y ustedes como mujeres. Tenemos una dimensión cultural social, que a falta de una mejor palabra, no me gusta esa, pero vamos a decir que a falta de una mejor palabra, sería lo que llamamos el género, que es cómo en la sociedad me desenvuelvo, sea como hombre o como mujer, asumiendo distintos roles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dado que el ser humano es una unidad múltiple, es decir, está integrado, lo que debería de ser es considerar esas tres dimensiones en armonía, procurando un equilibrio y que se ajusten las políticas y las normas de convivencia social a esta realidad, a la realidad de que el ser humano tiene múltiples dimensiones, pero que están en armonía, no en conflicto. Por ejemplo, lo natural es que la licencia de maternidad dure más que la licencia de paternidad. ¿Por qué? Porque hay objetivamente,
hay una mayor dependencia del recién nacido hacia su madre que hacia su padre, simplemente por el tema de la lactancia. Sería ridículo darle a un varón un permiso especial para lactar. Claro que si es el que tiene que encargarse de su hijo y le va a dar biberón, pues sí, está bien, pero eso ya no lo amamantaría, le estaría dando una fórmula o yo qué sé. Ahora bien, em, sí se entiende el ejemplo. O sea, hay una política diferenciada, pero está basada en la realidad. ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo lo maneja la ONU. Vamos a ver la siguiente página. Primero, hay un dualismo de alma y cuerpo. Yo soy mi vivencia, es decir, mis experiencias psicológicas, esas son el yo, pero vivo en un cuerpo, pero ese cuerpo no constituye mi ser, sino que es una especie de casa donde habito o una especie de propiedad. Entonces, si no me gustó cómo quedó, lo puedo modificar completamente a mi antojo o hasta deshacerme de él. El ser humano no tiene naturaleza, únicamente cultura. Todo es cultura y lenguaje. Y una pregunta que no saben responder es ¿qué cosa es una mujer? No lo pueden responder porque si la responden, caerían en alguna de las cosas que dicen que no quieren. O caen en el esencialismo, o caen en el biologicismo, o caen en la cultura del patriarcado. ¿Sí me explico? No pueden definir qué cosa es una mujer, porque eso contradice su propio sistema. Todas las relaciones humanas son relaciones de poder. Entonces, lo que dicen es, hay que analizar quién tiene el poder en una relación humana. Alguien tiene que tener el poder. Y se trata de administrar ese poder o de distribuir el poder o de erradicar el poder o de invertir el poder o hacerle algo, pero todo son relaciones de poder. El amor es algo que yo creo que no existe ahí en su mente. Otra es que no se pueden establecer conocimientos universales, solo vivencias personales. Y de aquí se sigue una conclusión muy fuerte. Cada quien solamente puede hablar de su vivencia, no puede usar conceptos para describir la realidad. Otra cosa es que la persona es la proyección de un colectivo. Se anula a la persona o se deja como meramente un representante, una especie de proyección en una pantalla de una sombra, pero el sujeto realmente digno de consideración es el colectivo. Y el colectivo es el que realmente actúa y es responsable y es muchas cosas. Los colectivos son los que sufren u oprimen. Son sujetos de responsabilidad o de derechos, que son encarnados en los individuos que los representan, pero realmente el derecho le pertenece al colectivo, no al individuo en cuanto persona, sino al individuo en cuanto miembro de un colectivo. Entonces, si un hombre maltrata a una mujer, lo que quiere decir es que todos los hombres, el colectivo hombres, maltrató al colectivo mujeres representados en ese caso concreto. Ah, ahora, em, hay una escala moral a partir de estas ideas de los colectivos y de que solo hay vivencias personales, que en realidad son vivencias del colectivo, etcétera, etcétera. Hay una escala moral en la cual uno se clasifica de acuerdo al grado de victimización. Entonces, si yo soy parte de, el colectivo de los afrodescendientes, yo tengo derecho a opinar sobre los afrodescendientes. Si soy caucásico, no tengo derecho. Y no, y si intento hacer conceptos universales, no sirve, porque lo que cuenta es la vivencia, y como el único que vive la opresión, según esto, es los afrodescendientes, entonces el caucásico se tiene que callar. Y si además de ser afrodescendiente, soy
mujer transgénero con discapacidad indígena, entonces tengo una serie de intersecciones que acumulan mi opresión y por lo tanto tengo una superioridad moral para hablar y para que lo que yo diga, los demás lo cumplen. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no, un privilegiado me está oprimiendo. Ahora, el grado de privilegio o de opresión está determinado de antemano. La pregunta es, ¿por quién? Ya está prefijado de antemano que el blanco, varón, heterosexual, eh, católico y padre de familia es el opresor mayor. Pero ¿quién lo determinó? Eso es un relato que se establece antes de ir a la realidad de la persona. Está dicho desde antes. Desde antes las personas ya son u oprimidas u opresoras, desde antes de hacer algo, desde antes de tener una conducta. No depende de su conducta individual, sino del colectivo al que pertenece, sobre el cual se estableció una escala moral de privilegio o de opresión. Ahora, los derechos en este contexto, dado que no hay naturaleza humana a la que se le reconozcan cosas propias y no hay verdades universales, sino vivencias, los derechos son las reivindicaciones de los colectivos. Y los líderes de esos movimientos son los representantes legítimos del colectivo y los que dicen a nombre del colectivo de qué se trata el derecho, de qué se trata el derecho eh, que se cumple para que se eh, haga justicia al colectivo oprimido. Entonces termina siendo privilegios de unos cuantos líderes, mientras que la situación, por ejemplo, de la mujer común o incluso de el indígena común o de alguna persona que experimenta atracción al mismo sexo, pero que no es líder de un movimiento LGBT, etcétera, se quedan igual o incluso peor, pero quienes van ganando estos derechos son los líderes de los movimientos. Por otro lado, los colectivos que han sido definidos por adelantado como privilegiados no pueden reivindicar derechos porque ya son privilegiados. Ya lo tienen todo en la vida, aunque no sea cierto, en la realidad. Pero en el discurso ya lo tienen todo. Por lo tanto, no pueden reivindicar derechos. Solamente tienen la obligación de la empatía. Y la empatía es aceptar todo lo que digan los líderes, representantes únicos de los colectivos oprimidos. Y entonces se les tolera que estén en la sociedad, siempre y cuando tienen empatía, se sienten culpables y aceptan todo lo que estas personas digan, que realmente termina siendo lo que dicen un grupo de activistas. Ahora, derechos que se niegan, derecho a la vida, derecho al pensamiento, derecho de conciencia, libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el mayor de todos los crímenes que hay es oponerse a la perspectiva de género. Es un crimen de odio. Son más indulgentes con el violador o con el asesino serial, porque dicen el pobrecito es un producto del patriarcado, hay que liberarlo. Y ha habido casos en que los liberan. Pero no estar de acuerdo con su discurso, eso es crimen de odio y eso no tiene perdón. ¿Sí me explico? Bueno, y desde 1995 es la plataforma oficial de las agencias, léase los organismos burocráticos en la ONU. A nivel filosófico, todo esto va desde muy atrás, pero su lanzamiento oficial al mundo, su debut en el mundo, es en 1995 en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Nótese que esta conferencia, que agrupa a delegaciones de varios países, no es la Asamblea de Naciones. Mandan delegaciones de personas interesadas en ir y discutir, etcétera, pero realmente son grupos de pensamiento muy parecido entre ellos. eh, Y sobre todo, las conclusiones que salen de estas conferencias no son vinculantes, son simplemente una especie de asesoría para que el organismo en cuestión tome decisiones de hacia dónde empujar políticas.
Hasta aquí, preguntas. ¿No? Mucha información en una sola diapositiva, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacer? Este es aquí el tema importante. Los derechos humanos se van descubriendo conforme se va conociendo la naturaleza humana, o bien se van olvidando conforme se va desconociendo esta naturaleza humana. Conforme se oscurece la visión del ser humano, también se van olvidando. No existe tal cosa como un progreso indefinido. Lo que hay son avances y retrocesos en un aspecto o en otro. Todos somos responsables de conocer, de difundir, de defender y ejercer los derechos humanos. Estos son nuestros derechos, estén o no reconocidos en las leyes. Y ay, creo que ya acabaron las viñetitas. Bueno, pues esto es el final de la exposición del tema.